El roce en mi nuca fue frío. No frío como el hielo, sino frío como algo que nunca ha vivido, que nunca ha tenido sangre caliente recorriendo sus venas. Me giré de golpe. No había nada, solo la pared de madera, las sombras bailando, la vela consumiéndose sobre la mesa. Pero la sensación permanecía, como una marca, como un dedo invisible que aún me tocaba. Iván Filipovich sostenía el icono con ambas manos, los nudillos blancos. Sus ojos iban de un lado a otro de la habitación, siguiendo algo que yo no podía ver. «Están aquí», susurró. «Dentro, fuera, en las paredes, en la madera. Llevan siglos en esta madera». La cabaña crujió. No fue el crujido habitual de la madera que se contrae con el frío. Fue un crujido largo, profundo, como si la casa se estirara, como si despertara de un largo sueño. «El trato», dije. «Háblame del trato». El viejo me miró. Por un instante sus ojos dejaron de ser dos pozos negros y se convirtieron en algo humano, algo asustado. «No sé todos los detalles», confesó. «Mi abuelo me lo contó y su abuelo a él, y así hasta los primeros. Pero lo fundamental se ha perdido. Solo sé que los que llegaron aquí encontraron algo bajo el hielo, algo que dormía, algo que había estado dormido desde antes de que los humanos existieran. ¿Y qué hicieron? Lo despertaron, sin querer, al construir sus casas, al clavar sus estacas en el permafrost, al encender sus hogueras. El calor, la vida, la sangre, todo eso lo fue llamando. Y cuando despertó, ya era tarde». La voz de Olga llegó desde fuera, pero también desde dentro de mi cabeza. «No es tarde, Andrei. Nunca es tarde para nosotros». Iván Filipovich apretó el icono contra su pecho. Los primeros pobladores intentaron marcharse, pero no pudieron. El río se helaba en cuanto intentaban cruzarlo. El bosque los devolvía al pueblo. Estaban atrapados. Entonces, hicieron lo único que podían hacer. Negociaron. ¿Con qué? Con ellos. Les ofrecieron lo que querían, lo único que no tenían. ¿Qué? El viejo bajó la voz, como si las paredes pudieran oírle. Cuerpos. Los muertos, los que morían aquí, pasarían a ser suyos. Sus puertas, sus ventanas al mundo. A cambio, ellos dejarían vivir a los vivos, siempre que cumplieran la regla. «Las 8», dije. «Las 8. La hora en que ellos despiertan del todo. La hora en que salen a buscar. Si estás en tu casa, si estás dentro de las 4 paredes que construyeron tus antepasados, estás a salvo. Las casas están bendecidas, o protegidas, o simplemente ellos no pueden entrar. No sé por qué, pero funciona. ¿Y los que no llegan?» Iván Filipovich me miró con una tristeza infinita. «Pasan a ser de ellos. Se convierten en puertas. Viven, pero no viven. Caminan, pero no son ellos. Y cada noche cuando suena la alarma, ellos pueden mirar a través de sus ojos. Pueden aprender. Pueden esperar. Esperamos, Andrei. Esperamos tanto tiempo». La voz de Olga, otra vez, más cerca. «¿Y ahora?», pregunté. «¿Por qué ahora? ¿Por qué han venido?» «Por ti», dijo el viejo. «Has cruzado el río, has estado en la isba, has hablado con Yegor, has visto el otro lado. Para ellos eso significa que estás listo». «¿Listo para qué?» «Para ser uno de ellos». La puerta tembló. Esta vez no eran golpes. Era algo que presionaba desde fuera, algo que quería entrar. La madera crujió, se combó ligeramente hacia adentro. Iván Filipovich levantó el icono. «En el nombre de todo lo que es santo, no entrarás», gritó. El icono brilló. Realmente brilló. Como si la madera vieja guardara dentro una luz que solo ahora se decidía a mostrar. La presión en la puerta cesó, pero entonces oímos las risas. No eran risas humanas. Eran risas que imitaban risas humanas, que las repetían sin entenderlas, como un niño que repite palabras en un idioma que no conoce. Venían de todas partes, de las paredes, del techo, del suelo, de mi propia cabeza. «Qué bonito», dijo la voz de Olga. «Qué bonito el viejo con su icono, qué bonito el niño asustado. Qué bonito todo. Pero los iconos», dijo otra voz, la de Yegor.
Los iconos también son madera. Y la madera viene de árboles. Y los árboles crecen en la tierra. Y la tierra es nuestra. Completaron 100 voces a la vez. El icono se resquebrajó. Una grieta fina como una telaraña recorrió la superficie de la madera. Luego otra. Luego otra. Iván Filipovich gritó, intentando sostenerlo, pero la madera se deshizo entre sus manos, cayendo al suelo en pedazos oscuros, carbonizados. La luz se apagó. Solo quedó la vela, diminuta, temblando en la corriente de aire que venía de ninguna parte. «Andrei», dijo el viejo con una voz que ya no era la suya, que era más vieja, más honda, más hueca. «Andrei, mírame». Levanté la vista. Iván Filipovich estaba de pie frente a mí, pero ya no era Iván Filipovich. Su piel colgaba floja, como un trapo mal puesto. Sus ojos eran 2 pozos negros, sin fondo, y su boca sonreía con una sonrisa que no era humana. «Siempre estuvo aquí», dijo con la voz de todos ellos. «Siempre fue nuestro. Desde el principio. El viejo que avisa, el que sabe, el que guarda los secretos, es el mejor guardián, porque nadie sospecha de él». Quise retroceder, pero mi espalda ya tocaba la pared. «Nosotros elegimos a Iván Filipovich hace 80 años. Continuó la cosa que había sido el viejo. Lo dejamos vivir, lo dejamos envejecer, lo dejamos advertir a gente como tú. Porque así, cuando llegáis aquí, cuando creéis que estáis a salvo, cuando bajáis la guardia, entonces sostenemos». La cosa levantó una mano. Era la mano de Iván Filipovich, pero los dedos eran demasiado largos, demasiado huesudos. «Y ahora, Andrei Ivanovich Petrov, tú también serás nuestro». La vela se apagó. Oscuridad total. Ni la luna, ni las estrellas, ni una rendija de luz. Oscuridad de boca de lobo, de fondo de pozo, de antes de la creación. Y en esa oscuridad, las voces. «Andrei, Andrei, Andrei». Mi nombre, repetido 100 veces, 1000 veces, en 100 tonos distintos. La voz de mi madre, la de mi padre, la de Olga, la de Yegor, la de Iván Filipovich, la de gente que no conocía, que nunca había conocido, que quizá nunca había existido. «Andrei, abre los ojos». Los abrí. Y vi la cabaña, pero no era una cabaña. Era un espacio infinito, lleno de luces frías, como estrellas muertas. Vi figuras que se movían entre esas luces, figuras que conocía, figuras que habían sido personas. Vi a Yegor, a Anastasia, a los Volkov, a media docena de rostros que recordaba de mi infancia, muertos todos, todos caminando entre las estrellas muertas. Vi a Olga, estaba allí, flotando, mirándome con sus ojos vacíos. Pero por un instante, en el fondo de esos ojos, vi algo que parpadeó, algo pequeño, algo débil, algo que aún luchaba. «Olga», susurré. Su boca se movió, sin sonido, pero leí sus labios. «Corre». Y entonces la visión se rompió. Estaba otra vez en la cabaña. La vela se había reavivado, o quizá nunca se había apagado. Iván Filipovich yacía en el suelo, inmóvil. Su rostro, por fin, era solo el de un anciano muerto. El primero en décadas que descansaba de verdad. La puerta estaba abierta. Fuera, la noche, el frío, las estrellas y las figuras. Toda la gente de Kimsa estaba fuera, formando un semicírculo alrededor de la cabaña. Hombres, mujeres, niños, todos con los ojos abiertos, todos mirándome, todos sonriendo con esa sonrisa que no era suya. En primera fila, Olga. «No puedes escapar, Andrei», dijo con la voz de todos ellos. «No hay a dónde ir. El río está helado, pero nosotros estamos en el hielo. El bosque está oscuro, pero nosotros somos la oscuridad. Kimsa es nuestra. Siempre lo fue». Di un paso atrás. Mi espalda chocó con algo. Me giré. Detrás de mí el bosque, negro, inmenso, esperando, y en el límite de los árboles vi luces, pequeñas, anaranjadas, parpadeantes, cientos de ellas,
Miles, como la que vi desde mi cocina aquella primera noche. No eran linternas, no eran velas, eran ellos. Todos los que no habían llegado a tiempo. Todos los que habían vuelto siendo cáscaras. Todos los que ahora eran puertas. Estaban allí, esperando, mirando, sonriendo. «Ven con nosotros, Andrei», dijo Olga. «No duele, solo dejas de ser tú. Y luego eres más. Eres todo. Eres el frío, la noche, el hielo. Eres eterno». Miré a Olga. Busqué en sus ojos ese destello que había visto, esa pequeña luz que aún luchaba. No la encontré, solo había vacío. Pero entonces, en el borde de mi mente, oí su voz, la de verdad, no la de ellos, la de mi hermana. «Andrei, no dejes que me olviden, no dejes que me borren del todo». Y supe lo que tenía que hacer. No corrí hacia el bosque, no corrí hacia el río, corrí hacia ella. Me lancé contra Olga, contra la cosa que había sido Olga, y la abracé con todas mis fuerzas. Sentí su frío, su rigidez, su falta de vida, pero también sentí algo más, un temblor, pequeño, casi imperceptible, algo que luchaba por salir. «Olga», susurré en su oído. «Vuelve». Las voces se alzaron, gritaban, aullaban, chillaban, pero yo no soltaba a mi hermana. La abrazaba más fuerte, intentando pasarle mi calor, mi vida, mi sangre. «Vuelve», repetí, «vuelve a casa». El frío empezó a morderme. Mis dedos se entumecieron, mis pies dejaron de sentir el suelo, pero seguí abrazándola, y entonces ella parpadeó, un parpadeo auténtico, humano. «Andrei», dijo con su voz, la de verdad, «¿qué haces?» «Traerte de vuelta», dije. Olga me miró. Por un instante fue ella, completamente ella, con miedo, con confusión, con vida. «No puedes», susurró. «Ya estoy demasiado dentro». «Entonces entro yo también». Y solté una mano, y toqué su rostro y cerré los ojos. Las voces se callaron, el frío desapareció, y por un momento solo hubo silencio. Luego una luz, pequeña al principio, luego más grande. Una luz cálida, dorada, como la de un amanecer. No como las luces frías de ellos. Una luz que venía de dentro. Abrí los ojos. Estaba en el suelo junto a la cabaña. La nieve alrededor se había derretido en un círculo perfecto. Olga yacía a mi lado, inmóvil. Pero su pecho subía y bajaba. Respiraba. Levanté la vista. Las figuras habían retrocedido. Ya no formaban un semicírculo. Estaban dispersas, desorientadas, algunas mirándose unas a otras con algo parecido al miedo, o a lo que ellos entendían por miedo, y entre ellas una figura avanzó, Yegor. Pero no era el Yegor cascarón, era otro, más sólido, más real. Su rostro ya no estaba vacío, tenía una expresión que no le había visto nunca. Gratitud. «Gracias», dijo, «por ella, por nosotros». Y entonces entendí. No todos estaban perdidos. Algunos, los que llevaban menos tiempo, los que aún conservaban un rescoldo de lo que fueron, podían volver. Si alguien los recordaba, si alguien los abrazaba, si alguien los amaba lo suficiente. «¿Y los demás?», pregunté. Yegor negó con la cabeza. «Los que llevamos demasiado tiempo. Ya no tenemos vuelta, pero podemos ayudar, podemos abrir camino». Miró hacia el bosque, hacia las luces anaranjadas que parpadeaban entre los árboles. Ellos están desorientados. No esperaban esto, no esperaban que alguien luchara. Ahora tenemos un momento. Llévatela, cruza el río, vete al sur, no pares hasta que amanezca. ¿Y tú? Yegor sonrió, una sonrisa triste, humana. Yo me quedo. Es mi noche, Andrei. Hace 20 años que espero esta noche. Se dio la vuelta y caminó hacia el bosque, hacia las luces, hacia ellos. Detrás de él, otras figuras comenzaron a moverse, las que aún tenían algo de humanidad, las que aún recordaban. Se interpusieron entre nosotros y la oscuridad, formando una barrera de cuerpos vacíos pero no del todo muertos. «¡Vamos!», grité levantando a Olga. Ella abrió los ojos.
débiles pero vivos. «Andrei, vamos a casa», dije. Y corrimos. El río estaba helado, pero no resbalaba. O quizás sí, pero no lo noté. Solo corría sujetando a Olga, sintiendo su peso, su calor, su respiración entrecortada. Detrás de nosotros oíamos los gritos, los de ellos y los de los otros, los que nos cubrían la retirada. Al llegar a la otra orilla miré atrás. El bosque ardía. No ardía con fuego, sino con luz. Con esa luz cálida, dorada que había visto. Y entre los árboles, figuras se movían. Algunas caían, otras avanzaban, pero ninguna cruzaba el río. Yegor estaba en la orilla opuesta, solo mirándonos. Levantó una mano. Yo levanté la mía. Luego se dio la vuelta y se adentró en la luz. Caminamos toda la noche, Olga apoyada en mí, yo sosteniéndola. El frío era inmenso, pero no nos tocaba. O quizás sí, pero ya no importaba. Al amanecer encontramos la carretera, la pista de tierra que lleva a Arkhangelsk. Un camionero nos recogió, nos dio té caliente, nos preguntó de dónde veníamos. «De Kimsa», dije. El hombre arrugó el ceño. «¿Kimsa?» Creía que eso estaba abandonado. No respondí. Olga dormía en el asiento trasero, acurrucada bajo una manta. Su respiración era tranquila. Por primera vez en días, parecía en paz. Miré por la ventanilla. El paisaje pasaba, blanco, infinito. Detrás de nosotros, el norte se perdía en la bruma. No sé si volveré. No sé si Olga recordará algo de lo que pasó. Quizá es mejor que no, pero hay algo que sí sé. A las 8 de esta noche en Kimsa, la alarma volverá a sonar, y esta vez no todos se encerrarán. Algunos esperarán fuera. Y por primera vez en siglos, los que llaman no serán los únicos que acechan en la oscuridad. Chicos, muchas gracias a los que siguieron esta historia. Gracias por su apoyo. Espero que dejen su me gusta, que se suscriban en caso de que no lo estén, y que tengan una buena noche.